Muy buenas tardes y bienvenido a este taller Fundamentos de Vivienda Justa, presentado por la Comisión de Relaciones Humanas del Estado de Pensilvania. Mi nombre es Adrián García, soy el director de Vivienda Justa y Propiedad Comercial para la Comisión. El día de hoy estaremos hablando de estas leyes. Antes de comenzar, quiero dejarles saber que esta presentación será grabada. Le damos las gracias a las personas ayudándonos con los servicios inauditorios. También le damos las gracias a Brittany Mellinger por su asistencia técnica. Y entonces, pues vamos a dar comienzo a esta presentación. Mucha información contenida, pero trataré de ser lo más breve y no entrar al gran detalle para que sea más entendible, comprensible, pero también voy a brindar el espacio para que hagan preguntas al final de la presentación. ¿Okay? En todo caso, si tienen alguna pregunta urgente, pueden también ponerla en el chat, en la función de chat, poner la pregunta y entonces pues yo gustosamente la contestaré. ¿Okay? Empecemos entonces dejándoles saber que vivienda justa es un derecho bajo la ley de Pensilvania y la ley federal. Next slide, please. Entonces, los objetivos para este seminario son los siguientes. Le vamos a brindar una visión general de la Comisión de Relaciones Humanas de Pensilvania. Vamos a identificar las leyes relevantes de vivienda justa, las clases protegidas y las prácticas discriminatorias. También vamos a discutir las adaptaciones y modificaciones razonables para personas con discapacidad. Voy a informarles sobre cómo iniciar una queja de vivienda justa y finalmente responder a sus preguntas o inquietudes sobre el tema. Next slide, please. Vamos a comenzar con quién es el PHRC o la Comisión de Relaciones Humanas del Estado de Pensilvania. Primeramente tenemos una misión con dos partes. La primera parte es hacer cumplir las leyes contra la discriminación. Y para ello, pues tenemos el Acta de Relaciones Humanas de Pensilvania. Y también tenemos el Acta de Oportunidades Educativas Justas en Pensilvania. Primero es hacer cumplir esas leyes. Lo segundo es promover la igualdad de oportunidades para todos en Pensilvania. Y eso lo hacemos a través de algunas juntas en las que nosotros participamos con otros departamentos a nivel estatal, también con las diferentes comisiones a través del Commonwealth, también con otras agencias que son de abogacía de vivienda, personas que están defendiendo los derechos de personas en vivienda. Next slide, please. Hablamos de las leyes contra la discriminación en Pensilvania. Primeramente está el Acta de Relaciones Humanas de Pensilvania, la cual prohíbe la discriminación en empleo, vivienda, propiedad comercial, acomodo público, es decir, si está en un restaurante y no quieren servirte porque eres de tal clase protegida, las que vamos a cubrir en pocos momentos, eso sería ilegal y eso sería en contra de la ley. Y también protegemos los derechos contra la discriminación en escuela primaria y secundaria. Y también en el Acta de Oportunidades Educativas Justa de Pensilvania tenemos esa protección explícitamente y únicamente para educación universitaria. Next slide, please. En términos de cobertura federal, existe el Acta de Vivienda Justa de 1968, que fue enmendada en el 1988. Existe la ley sección 504 de la ley de rehabilitación del 1973 y la ley de americanos con discapacidades, o también conocida como el ADA. ¿Okay? Entonces, en el estado tenemos, como le dije anteriormente, el Acta de Relaciones Humanas de Pensilvania.
Lo interesante que también hay que verificar con las ordenanzas locales, porque las ciudades también tienen sus propias leyes en contra de la discriminación y muchas veces ellos tienen más cobertura para más personas. Y les voy a dar un ejemplo. No existe una protección en contra de la discriminación en contra de personas por ingreso económico. Es decir, hay en Filadelfia una protección que protege a personas, digamos, que están bajo sección 8 y buscan una vivienda y se le niega porque ellos tienen sección 8. Entonces, en Filadelfia, eso se llama la protección source of income, ¿ok? O se llama protección de ingreso. Y entonces ellos pueden entablar una queja en contra de un propietario por haberle negado. Eso es una protección únicamente en Filadelfia. No existe a nivel federal y no existe tampoco a nivel estatal. ¿Okay? Por eso es que decimos que a nivel estatal debemos de verificar sus ordenanzas locales. Okay? Next slide, please. ¿Por qué cubren las leyes de vivienda justa? Pues la ley dice que cualquier transacción en la venta, alquiler o financiamiento de vivienda. ¿Cuáles son algunos de esas transacciones? Obviamente, préstamos, alquiler, refinanciamiento, la tasación. ¿Eh? Entonces, ¿qué tipo de vivienda están cubiertos? Apartamentos, viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares, parques de casamóviles, condominios, vivienda pública, asilos, dormitorios, entre otros. Now, en la teoría de esto de la discriminación, de defender los derechos en contra de la discriminación, existen dos teorías. La primera es cuando una persona trae una queja por trato desigual, es decir, es un trato discriminatorio directamente asociado con la categoría protegida de la persona. Es decir, a mí me negaron este apartamento porque yo soy hispano, ¿verdad? Entonces, esa persona que le negó el apartamento le dijo eso mismo, le dijo, te voy a negar este apartamento porque aquí lo que viven son puros americanos y tú eres hispano y no te voy a poder tener aquí. ¿Ok? Eso es lo que se llama evidencia directa. Y muchas veces hay un testigo o muchas veces también hay algo escrito. Alguien le dijo a ese inquilino o a ese presunto inquilino, no te voy a alquilar por X razón. Pues ya eso sería una evidencia directa de trato desigual. La otra teoría que existe es el impacto desigual, que viene siendo una póliza, una política que afecta a ciertos miembros de una clase protegida más que a otros. Aunque en su escritura, ¿verdad? Al primer ver esa política, uno lo ve en una política inocente, o sea, no es una intención de discriminar, pero cuando se aplica, el impacto se siente a ciertas clases protegidas más que a otras. Le voy a dar un ejemplo. Digamos que una persona necesite un animal de apoyo, un animal que le ayuda con su discapacidad mental. Pero la política de la vivienda es no mascotas. No se permiten mascotas de ninguna especie. Pues una persona que necesita y depende de ese animal de apoyo, que no se le permita ese animal de apoyo por la política que existe, eso sería un impacto desigual. ¿Okay? Y voy a hablar más detalladamente adelante de ese ejemplo, pero no en estos momentos. ¿Okay? Next slide. Hablemos un poco de las clases protegidas, ¿verdad? Antes de adelantarme. Next slide, please. So, vamos a hablar de las clases protegidas y la diferencia en lo que es el acta de vivienda justa, que es el acta federal que establece 7 clases protegidas. ¿Okay? Inicialmente empezaron con 5,
hasta el 1988, cuando incluyeron dos más, y le voy a señalar cuáles fueron. Obviamente las clases protegidas son raza, color, origen nacional, estatus familiar, religión, sexo y discapacidad. En el 1988, pues trajeron estatus familiar y discapacidad. Y imagínense, para darle más referencia, yo me casé en el 87. Y en ese tiempo no estaba cubierto el hecho de que una persona con incapacidad fuera discriminada en su búsqueda de una vivienda. Se le podía negar, por lo menos en cualquier vivienda que no fuera de HUD, se le podía negar, porque HUD ya tenía esa protección. Acá en el estado, las clases protegidas, como le dije anteriormente, que la ley federal establece estas clases protegidas, pero a nivel estatal o a nivel del condado o a nivel de la ciudad podría haber más protecciones. Y en este ejemplo vemos que nosotros a nivel estatal tenemos raza, color, origen nacional, estatus familiar, credo religioso, sexo, discapacidad, edad, 40 años o más, en vivienda y en empleo está cubierto, no en acomodo público. Ascendencia, que tiene que ver con su familia, su etnia, y el uso o entrenamiento de animales de apoyo emocional o animales de servicio por discapacidad. Es decir, que si una persona trabaja para una compañía que está entrenando animales para que les sirvan a personas por discapacidad y esa personalidad, por ende, siempre está con su animal de apoyo, con su perro, y lo está entrenando, pues no se le puede negar una vivienda porque el fin de ese animal es ayudar a una persona con discapacidad. Next slide, please. Hablando un poquito del estado familiar, para definirlo un poco más, el estatus familiar o estado familiar tiene que ver con la presencia de niños de menores de 18 años de edad que viven con sus padres o tutores legales. También incluye bajo esa categoría el embarazo y también incluye personas que obtienen la custodia de niños menores de 18 años de edad o niños de crianzas también están incluidos. Por ejemplo, yo me crié con mi abuela y en esos tiempos obviamente le podían decir que no, como yo tenía niños, le podían decir que no, tú no puedes vivir aquí porque tienes ese niño. Pero ahora no podrían decirle eso porque sería ilegal. ¿Okay? Próximo slide. Vamos a hablar de esta protección bajo sexo. Si bien la comunidad LGBTQ no está considerada como una clase protegida bajo la ley de relaciones humanas estatal, pero recientemente se finalizó la regulación que establece que el término o la definición de sexo puede referirse a sexo asignado al nacer, orientación sexual, identidad transgénero, transición de género, identidad de género y o expresión de género. Estos reglamentos son utilizados por la Comisión para aceptar quejas, para llevar a cabo las investigaciones y la adjudicación de casos. ¿Okay? Y esto proviene por una decisión que hizo la Corte Suprema hace un año atrás, Bostock v. Clayton, donde ellos básicamente decidieron que la discriminación en contra de una persona que esté considerada como LGBTQ+, es una discriminación bajo la categoría de sexo, porque implica que la persona o el pensar de un individuo en contra de otro individuo en cuestión de la manera que ellos se comportan, a quien aman, cómo se visten, es, por ende, discriminatorio y en contra de la ley. Y hoy día,
pues existe la orden ejecutiva de la administración Biden que protege en la vivienda los derechos de la comunidad LGBTQ+. Y también nosotros acá tenemos no solamente ese dictado ejecutivo, pero también tenemos nuestra regulación. Próximo slide, please. Vamos a definir lo que es la discapacidad. La discapacidad se define como un impedimento físico o mental que limita de manera sustancial una o más de las actividades principales de la vida diaria. Algunos ejemplos de eso son, obviamente, cuidar de sí mismo. Cuidar de sí mismo es una actividad diaria. Caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender, concentrar. ¿Okay? Y esto no es una lista exhaustiva, o sea, hay muchas más que son consideradas, son simplemente algunos ejemplos. La ley de vivienda justa protege a aquellos que tienen una discapacidad y estas son las tres categorías por las cuales uno evalúa. Nosotros como investigadores estamos evaluando si la persona puede formar lo que se llama el caso prima facie, donde nosotros básicamente decimos, sí, esto es una queja que se puede aceptar. Entonces, una persona que venga a traer una queja que diga yo fui negado por mi discapacidad, tiene que básicamente ser una persona con una discapacidad primeramente para cumplir con esa prima facie, o tiene que tener algún antecedente de discapacidad, es decir, un historial documentado. O también podría ser una persona que se percibe que tienen una discapacidad. Y déjame explicarle un poquito de esa tercera condición. Si una persona no tiene discapacidad, y esto se ve mucho en algunas de las viviendas multifamiliares, donde, no sé, la gerencia tal vez piense que el señor de la unidad 3 es un tipo raro, digamos, ¿verdad? Dicen, no, ese tipo es loco, lo que sea. En verdad, si eso se está diciendo, si ese es el rumor y ese rumor empieza dentro de lo que es la gerencia de esa vivienda, pues entonces esa persona, aunque no tenga una discapacidad, sabe que a él se le percibe por tener una discapacidad y cualquier decisión que se esté tomando adversa a esa persona podría ser considerada discriminatoria, porque ellos lo perciben como una persona no cuerda por una persona que tiene una discapacidad. Esas son las tres categorías que nosotros buscamos cuando estamos haciendo una investigación. Próximo slide, por favor. Existen algunas excepciones a la protección por discapacidad. ¿Okay? La primera, las personas que actualmente usan drogas ilegales están exentas a la protección relacionada con discapacidad. Esto no incluye a aquellas personas que están en recuperación activa, ¿verdad? O digamos que una persona que está tratando y está yendo a su cita, que se está recuperando de su adicción, esa persona, bajo lo que es la definición ofrecida anteriormente, es una persona discapacitada porque tiene una condición física o emocional o mental que limita de manera sustancial sus actividades del diario vivir. ¿Ok? Esto obviamente no incluye a personas que están usando drogas ilegales en estos momentos. O sea, si estás usando droga activamente, no estás cubierto. Si estás en recuperación, sí. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque muchas veces en algunos de los townships o de los valles, existen casas residenciales donde las personas que se están en recuperación contra la adicción viven. Y hay ciertas leyes de zonificación que básicamente impiden que personas, básicamente dicen no más de tres personas pueden vivir en esta residencia que no sean relacionadas por sangre, es decir, que no sean familia. Y entonces, una excepción a esa ley
es tener un sitio residencial donde las personas pueden convivir y recuperarse de esa discapacidad. Entonces, las personas que representan una amenaza directa a la salud y la seguridad de los demás también están exentas. Es decir, si es una persona que presenta una amenaza directa a la salud o seguridad de los demás, pues entonces están exentas de eso de la discapacidad. Si era una persona que ya tiene antecedentes por agredir a las personas y no está en control de tus facultades y por ende estás en esa categoría, entonces no estaría exensas a esta protección. Próximo slide, por favor. Vamos a hablar de acciones discriminatorias. Próximo slide. Una de las que ocurría mucho más antes de lo que ocurre ahora, aunque todavía se ve, y yo me paso revisando lo que es Trulia, lo que es Zulia, Zillow y otras más porque estoy buscando si están imprimiendo, distribuyendo declaraciones que indiquen una preferencia o limitación relacionada con la clase protegida. Y aquí pues le ofrecemos algunos ejemplos. ¿Okay? Por ejemplo, hay una casa disponible, dice la notificación, casa disponible cerca de la escuela católica. La segunda dice, tengo una casa perfecta para nidos vacíos, es decir, las personas que ya criaron sus hijos y ya quieren vivir solos en otro lugar. Nido vacía, empty nesters. La tercera dice, tengo una casa disponible cerca de la tienda de comestibles coreanos. Y entonces la última dice, ideal para solteros. Pues aquí en estos ejemplos podemos ver que hay una preferencia declarada. Es decir, cerca de escuela católica. Es decir, que para tú vivir ahí es preferible que sea de la religión católica. O sea, que el pentecostal, el adventista, metodista no puede estar. Es una preferencia religiosa y por ende podría violar lo que es la ley de relaciones humanas del estado de Pensilvania. La segunda es una preferencia de estatus familiar, es decir, perfecto para nidos vacíos. Como decir, no se aceptan niños. En la tercera, cerca de la tienda de comestibles coreanos. Ya eso es una preferencia a un origen nacional. ¿Verdad? Alguien que sea más de la comunidad asiática podría tener más oportunidad que otra persona. Es una preferencia lo que está demostrando ese anuncio. Y el último, pues obviamente sexo, porque dice solteros, no dice solteras. ¿Okay? Próximo slide, por favor. Entonces nosotros de la manera que investigamos los casos usando lo que se llama la prueba de elementos fundamentales. ¿Eh? Y entonces uno de los elementos de prueba se llama hacer que la vivienda no esté disponible. ¿Eh? Making housing unavailable. Hacer que la vivienda no esté disponible. Que viene siendo negar a vender, arrendar, financiar o retener viviendas o propiedades comerciales. Le brindamos unos ejemplos aquí. El primero es el siguiente. Un banco se niega a prestar dinero a una persona embarazada porque no puede demostrar ella que volverá a trabajar una vez nazca el bebé. Y ese caso se ha dado y entonces esa señora obviamente ganó, pero han habido casos de eso. Y esa sería una violación a estatus familiar. El segundo, un agente de bienes raíces no muestra casa a una pareja latina porque el vendedor sabe que los vecinos no quieren ese tipo de personas en sus vecindarios. Y esto también es un caso que se ha visto aquí en el estado de Pensilvania y sería una violación a la ley de relaciones humanas del estado de Pensilvania.
Y entonces el último ejemplo es declarar falsamente que una propiedad o unidad no está disponible cuando es porque el propietario piensa que el posible inquilino es demasiado viejo para vivir de manera independiente. Se fija que ya son preferencias y eso sería nuestro, lo que llamamos the proof elements, para básicamente analizar si esa persona ha sido negada por esas razones. Próximo slide, por favor. Términos y condiciones discriminatorios. So, el discriminar en términos y condiciones de venta, alquiler o financiamiento. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, que le cobren tarifas más altas porque tienes niños o porque tienes adolescentes. Que le pidan un depósito de seguridad adicional para animales de servicio o apoyo. O que le aumenten los costos mensuales del alquiler a ciertas razas. Son algunos ejemplos que existen. Próximo slide, por favor. Continuando con los términos y condiciones, el discriminar en la provisión de instalación, servicios o privilegios relacionados con el alquiler, ocupación o uso de viviendas o propiedad comercial. Y voy a detenerme ahí un momento porque quiero resaltar una diferencia que hay entre la ley federal y la ley del estado. En la ley federal dicen que cualquier persona que haya sido agredida por la discriminación puede entablar una queja. En nuestro, obviamente, como le dije anteriormente, cuando uno llega a nivel estatal o a nivel de la ciudad o a nivel de condado, expande la protección. Y nosotros expandimos, en este caso, la protección, definiendo que esto de la vivienda incluye personas que van a alquilar, que van a ocupar o usar la vivienda. En muchos casos se han visto que la gente dice, no, pero esa persona no tiene derecho porque esa persona no está en el lease. Nosotros definimos esto de esta manera y por ende decimos alquiler, ocupar o usar la vivienda. Esas personas están protegidas. Algunos ejemplos son no permitir que los niños usen la piscina, ¿verdad? Como dije anteriormente, una póliza que tenga el impacto desigual es una póliza que podría tener un impacto desigual. Omitir o tardar en completar las solicitudes de mantenimiento basadas en clases protegidas, es decir, y muchas veces se ha oído, no, yo llamo para el mantenimiento porque tengo el diqueo, aquí no vienen, pero el vecino mío que es de esta raza, ahí están a cada rato arreglándole las cosas. Pues ya eso es omitir o tardar el servicio. Y entonces la aplicación desigual de las normas o disposiciones sobre el arrendamiento. Es decir, simplemente implementar la regla de manera desigual. Próximo slide, por favor. Son las investigaciones discriminatorias. Es decir, cuando una persona hace una pregunta y mantiene un registro o récord de clase protegida en relación con la venta o el arrendamiento o financiamiento de una vivienda. Y algunos ejemplos existen como preguntar si alguien tiene una discapacidad en una solicitud de hipoteca, por ejemplo. No hay necesidad por pedir esa información. O preguntarle a una persona que llama preguntando sobre un apartamento por su edad o si tiene niños. Tampoco es necesario y podría ser en contra de la ley. Porque ya las decisiones tomadas después que esa persona haga esas preguntas podrían ser usadas como base de una queja de discriminación. Próximo slide. Dirigir o manipular. Y esto en términos inglés le dicen steering. ¿verdad? Entonces el dirigir es la práctica de influir en la elección de comunidades de un comprador en función de una de las características protegidas por la ley de vivienda justa. Como diría mi hermano,
en arroz y habichuela. Lo que eso quiere decir es que las personas que están buscando comprar, alquilar, financiar una vivienda, tienen el derecho de vivir donde ellos eligen y no ser dirigidos ni manipulados por algunas razones que tal vez algunas personas piensen que sean justas. Le doy un ejemplo. Usted va a ver una casa con su agente de bienes raíces y a usted le gusta la casa y está haciendo preguntas sobre el distrito escolar y todo lo que ve. Pero esa persona, su agente de bienes raíces, le dice, sabes que yo sé que te gusta esta, pero te voy a llevar a un sitio donde creo que te vas a sentir más a gusto, porque hay más niños, porque hay más personas latinas, por lo que sea. Nadie tiene el derecho de dirigir o manipular su elección a una comunidad o a una vivienda. Eso se llama dirigir o manipular. Próximo slide, please. Préstamos abusivos. Dirigirse a las personas para obtener préstamos injustos, engañosos, basados en factores de clase protegida, como lo es raza, sexo o edad. Y un ejemplo recién, una empresa bancaria en Filadelfia firmó un acuerdo de 20 millones, un settlement de 20 millones cubriendo casi 4 estados por distribuir lenguaje racista sobre áreas mayormente minoritarias, evadir atender a vecindarios mayormente minoritarios y dirigir publicidad explícitamente a vecindades mayormente blancas. ¿Okay? So, ellos estaban evadiendo completamente las áreas donde habían afroamericanos, donde había personas de habla hispana y estaban dirigiéndose solamente con la comunidad blanca o anglosajona. Eso sería ilegal y obviamente esto no llegó a ser un caso en el tribunal, o sí fue un caso tribunal porque ellos tuvieron que firmar un acuerdo, pero no fue una decisión del juez, sino fue un acuerdo antes de la decisión. Y fueron 20 millones. Próximo slide, por favor. Antes de continuar aquí, uso razonable, ¿hay alguna pregunta? Y si no la hay, no se preocupe, tendremos tiempo al final para que usted haga su pregunta, o también puedes poner su pregunta en el chat y entonces gustosamente la contestaré. Si no hay pregunta, voy a seguir y entonces puede hacer la pregunta al final de la presentación. Vamos a hablar del uso irrazonable de antecedentes penales. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, o HUD, publicó un guía en el 2016 que establece que los antecedentes penales de una persona no pueden ser el único factor para negar la vivienda. Los registros de arrestos o de cargos no se pueden usar en el proceso de la solicitud. Es decir, hay personas que han sido arrestadas, pero en ningún momento se le ha entablado los cargos, en ningún momento ha habido convicción. Por ende, sería erróneo y sería en contra de la ley de justicia de vivienda usar ese factor como el único factor para negar una vivienda. Se requiere que el propietario de la propiedad o la propiedad considere la persona en su totalidad. Se le sugiere que un proveedor de vivienda use múltiples factores al aprobar o negar al solicitante. Es decir, esos factores podrían incluir verificación de referencia, puntaje de crédito, ingreso, empleo. Un análisis caso por caso debe de incluir qué tipo de convicción tuvo esa persona. Es decir, no usar los antecedentes penales a no ser que sea una convicción. Y aún así, tiene que ver qué tipo de convicción fue. ¿Cuál severa fue la convicción o el crimen? ¿Qué tiempo ha pasado desde la última ofensa hasta hoy? ¿Qué esfuerzo de mitigación han habido desde ese entonces? Es decir, si esa persona agredió a una persona en defensa, digamos, de otra persona o de sí mismo,
y simplemente le formaron cargo, lo arrestaron, estuvo preso, pero eso hace 25 años y desde esos 25 años no ha sucedido otra ofensa, ha trabajado, ha contribuido a la sociedad, no ha tenido otros antecedentes, pues eso claramente sería un caso donde se evalúa la persona en su totalidad y obviamente no debería ser usado en contra de esa persona. ¿Okay? Y esas son las mitigaciones de esfuerzo. Próximo slide, por favor. La tasación justa de vivienda. Esto es algo que ha ocurrido recientemente. Se ha estado hablando muchísimo de esto, porque este es el appraisal bias que se escucha, es la tasación justa de vivienda. Eso es el uso de clase protegida al determinar el valor justo de mercado de una propiedad. El ejemplo que le puedo dar es que, digamos, nosotros como hispanos vamos a vender nuestra casa o vamos a comprar una casa, más bien vamos a vender o vamos a refinanciar una casa. Y entonces, por ende, para el proceso de préstamo, hay que tasar la casa. Entonces uno viene el tasador, evalúa su hogar y viene y le hace una evaluación mucho más baja de lo que el mercado actualmente está representando para las casas de su tamaño, de su edad, con sus adapters y en su vecindad. Y ellos lo están haciendo a nivel mucho más bajo. Entonces, han habido ejemplos donde a las personas le ha pasado eso y ellos han llamado a sus amigos anglosajones y le han dicho, voy a remover todas las fotos que tienen que ver con mi familia, con mi etnia, con mi cultura, y quiero que tú te hagas como si fueras el dueño de esta casa. Y en todos los casos que se han visto, la tasación ha sido más alta de lo que existe en la norma de esa vecindad. Y por mucho. Hay un ejemplo que me demostraron ayer que la diferencia fue $500,000. Es decir, que existe este patrón de discriminación en la transacción de venta de casa. Esto es lo que le llaman el lavado blanco de la propiedad, simplemente porque querían que le dieran una tasación justa. La administración Biden realizó un estudio examinando los problemas dentro de la industria de tasación de viviendas a través del grupo de trabajo de equidad, valoración de tasación de propiedades, o PAYE. Este grupo de trabajo publicó recientemente un informe y planes de acción para los próximos pasos para tratar de abordar este problema. Y el enlace está aquí. Nosotros vamos a incluirle esta presentación a todos los que se ingresaron para que la tengan y puedan seguir estos enlaces y tener la información a mano. Próximo slide, por favor. Acoso sexual en la vivienda. Esto se vio muchísimo durante, obviamente, la pandemia, especialmente durante, digamos, a mitad de la pandemia, incrementó estos casos. El acoso sexual es una forma de discriminación sexual. Está prohibido por la Ley de Vivienda Justa y por la Ley de Relaciones Humanas del Estado de Pensilvania, así como otras leyes federales. En septiembre del 2016, el Departamento de Desarrollo, Vivienda y Desarrollo Urbano publicó una regla final sobre este asunto. Y ellos determinaron que existen dos tipos de acoso sexual. El primero, el refrán latín, es quid pro quo, es decir, algo por algo. Y es cuando un propietario somete a una persona a una solicitud o demanda indeseable de favores sexuales y la presentación es una condición para obtener o mantener su vivienda o servicios relacionados con la vivienda. En arroz y habichuela, lo que eso quiere decir es que básicamente el propietario dice, bueno, yo sé que estamos en la pandemia, no estás trabajando y vamos a hacer un arreglo. Olvídate de la renta y págame de X manera, a nivel de favor sexual.
Eso es el acoso quid pro quo. El segundo tipo de acoso es el ambiente hostil. Y es cuando una persona es sometida a una conducta indeseable, que es lo suficientemente grave o generalizada como para interferir o privar a la inquilina de su derecho de usar y disfrutar de su vivienda. Es decir, un ejemplo que le puedo dar es, imagínese que usted vaya a pagar el alquiler y siempre que va a pagar el alquiler están los piropos indeseables. Está fotos o retratos que tienen alguna proyección sexual que le hace sentir usted incómoda, como que no quiere ir a pagar la renta ya porque se siente demasiado incómodo. Eso es un ambiente hostil. Los chistes fuera de color cada vez que está usted presente, eso es un ambiente hostil. Es importante reconocerlo para que sepa exactamente lo que hay. ¿Okay? Vamos entonces al próximo slide, por favor. Gracias por su paciencia. Yo sé que hay preguntas en el chat. Yo voy a llegar a ellas, le prometo. Hablemos de adaptaciones y modificaciones razonables. Próximo slide, por favor. All right. La diferencia entre las dos. Right? Modificación y adaptación razonable. La diferencia es la siguiente. Una modificación razonable es un cambio estructural realizado a las instalaciones, es decir, a la vivienda. Es algo físico, un cambio físico que se le hizo para que la persona pueda usar y disfrutar de la vivienda. Ejemplos serían las agarraderas en el baño. Otro ejemplo es la rampa para que la persona pueda usar su silla de rueda e ingresar al hogar. También podría ser, en vez de una campana auditoria, podría ser una luz para personas que tengan problemas al oír. Simplemente cuando suena el timbre, en vez de sonar el timbre, parpadea una luz y esa persona puede saber que hay alguien en la puerta. Esas son modificaciones razonables que son cambios a la estructura física. ¿Okay? Un acomodo razonable es un cambio o excepción o ajuste a una regla, política, práctica, póliza o servicio. Y un ejemplo de esto es que una persona, por ejemplo, necesite una mascota, un animal de apoyo emocional. Y pues existe una política de que no se permite mascotas. Pues esa persona puede pedir un acomodo razonable porque necesita este animal de apoyo para poder disfrutar de esta vivienda y aliviándole sus condiciones de discapacidad. ¿Ok? So, esas son las diferencias entre las dos. La política. Otra que podría ser un ejemplo es las personas que reciben, digamos, reciben su SSI, reciben su SSDI por incapacidad. Y lo reciben, pero lo reciben, digamos que el día 6. Lo reciben el día 6 y entonces la renta hay que pagar al día 1. Y si no paga, pues vamos a añadirle la ley fee. Pues el acomodo razonable es permítame pagar cuando yo reciba mi cheque, que es el día 6, sin incrementarme o sin cobrarme esos días de tal. Ese sería un acomodo razonable. Próximo slide, por favor. Modificaciones razonables, ya le dije que es discriminatorio negar, y esto es muy importante, es discriminatorio negar a permitir que una persona con discapacidad tenga permiso para modificar y pagar por los cambios para permitir usar esa instalación. Ojo, que la persona o el propietario que recibe fondos federales, y no estoy hablando de sección 8, que recibe fondos federales, pues estamos hablando de unidades multifamiliares. Si están recibiendo fondos federales, esas personas o ese propietario o esa herencia tiene que pagar por la modificación y no el inquilino. ¿Okay? Ahora,
un propietario privado que no esté recibiendo este dinero federal, aunque la persona tenga sección 8, la responsabilidad por hacer esa modificación física le pertenece al inquilino. Lo único que el propietario está obligado a hacer es permitir, o sea, dar el acuerdo y permitir que se haga esa modificación. Ahora bien, el propietario puede requerir que el inquilino restaure el interior a la condición original al final del arrendamiento, menos el desgaste normal, obviamente. ¿Sí? O si están recibiendo fondos federales, no es sección 8, pero si está recibiendo fondos federales el propietario, pues ellos tienen que pagar por esa modificación. No permitir que un inquilino instale barras de apoyo en el baño sería discriminatorio. No permitir que el inquilino en silla de ruedas construya una rampa podría ser en contra de la ley de discriminación. Próximo slide, por favor. El acomodo razonable, como le dije anteriormente, tiene que ver con las prácticas, las reglas, las normas. Y ya hablamos de la mascota como ejemplo. Si una persona necesita una mascota de servicio o de apoyo, pues obviamente tienen el derecho de pedir ese acomodo y el propietario no debería ni podría negarle, sería discriminatorio. Y no importa si recibe o no fondos federales. Solamente la distinción en lo que es la modificación tiene esa distinción, pero en esta no hay distinción. Al igual que pagar el alquiler a una fecha diferente a otro simplemente porque es cuando reciben su dinero. ¿Okay? Y la realización de eso es que simplemente si no fuese por la incapacidad o si no fuese por la edad, esa persona no estaría recibiendo seguro social o no estaría recibiendo el SSDI. Si no fuera por la incapacidad y por ende, pues por eso es que tiene derecho a pedir ese acomodo. Próximo slide, por favor. El manejo de una solicitud de adaptación razonable puede ser en cualquier momento. Primeramente, la persona puede pedir ese acomodo razonable, lo puede pedir en cualquier momento del alquiler. La solicitud puede hacerse por escrito, que es lo más recomendable, o verbalmente. Yo recomiendo fuertemente que sea por escrito y fechado. ¿Ok? La solicitud debe ser razonable y necesaria para que el inquilino use y disfrute de la propiedad. ¿Okay? Y por último, el proveedor de vivienda tiene la responsabilidad de tratar a los inquilinos que hacen estas solicitudes de manera justa y de responder a la primera oportunidad. ¿Por qué? Porque la ley dice que el tardar de responder, o sea, el tardar al responder podría ser igual que el negar. Sería tomada como si fuera una negación. Pues es mejor que lo hagan a la primera oportunidad. Usualmente, si le vamos a poner días, yo diría que dentro de 14 días debería ser ya respondida esa la solicitud. ¿Okay? Próximo slide, por favor. Cuando se le presenta una solicitud con respecto a un animal de servicio o apoyo, el propietario debe establecer dos criterios, hacer dos preguntas. La persona que busca la adaptación cae bajo la clase protegida de discapacidad. O la persona tiene, y esa persona tiene una necesidad relacionada con la discapacidad para la adaptación. Obviamente, si las preguntas, si la respuesta a estas son sí, o sea, si la respuesta es sí, pues entonces debe de permitir el acomodo. Próximo slide, por favor. Y próximo slide, por favor. Razones por negar. Un proveedor de vivienda puede negar la solicitud en algunas situaciones. Por ejemplo, si no le proporciona la documentación necesaria al propietario, él podría negar. O sea, es decir, si yo pido el acomodo razonable y entonces él dice, bueno, tráeme por lo menos una nota del doctor que diga que este animal de apoyo
te ayuda a aliviar a los efectos de la discapacidad. Pero si tú no le traes esa notificación, él puede negarte. O sea, y yo diría lo mismo, que sería en un tiempo razonable, no más de 14 días. ¿Okay? Si la solicitud específica representa una amenaza directa a la salud o la seguridad de los demás, puede ser denegada. Eso sí, no debe ser especulada. O sea, digamos que la persona tenga un animal de apoyo que es un pitbull y por la fama que tienen los pitbull, el propietario dice, no, esos perros tienen mala fama y por ende no te lo voy a permitir. Eso es especulación y sería en contra de la ley. Si la solicitud causaría daño físico sustancial a la propiedad, ¿verdad? Y si la solicitud impondría una carga indebida al proveedor o si la solicitud alteraría fundamentalmente la naturaleza de las operaciones del proveedor. ¿Okay? Si le cambia de manera sustancial las operaciones, si le impondría una carga indebida o si el animal de apoyo causa daño físico sustancial a la propiedad o recuérdate si también ese animal de apoyo le presenta una amenaza directa a la salud o seguridad de los demás, también podría ser negado. Próximo slide, por favor. Ok, en fin, lo que hay que recordar es que no es una elección, es un derecho, es una necesidad porque es un animal de apoyo. Y bajo la ley de relaciones humanas del Pensilvania es ilegal discriminar a las personas que usan animales de apoyo o guía para una discapacidad. Próximo slide, por favor. La diferencia entre lo que es animal de apoyo y servicio. Un animal de servicio generalmente está entrenado para realizar ciertas tareas, ¿verdad? Un animal de servicio generalmente apoya a alguien con una discapacidad física que nosotros podemos ver, que es obvia, ¿verdad? Y lo usan como para jalar una silla de ruedas, proporcionar apoyo a la movilidad, guiar a las personas con deficiencias visuales o detectar y alertar a las personas de unas convulsiones o un bajón de azúcar o algo por el estilo. Es un animal de apoyo, usualmente están entrenados por una compañía, usualmente se tardan 18 meses a 2 años para entrenarse, para que sea servicio a una persona con discapacidad. Próximo slide, por favor. Y entonces un animal de apoyo o ESA, Emotional Support Animal, puede que no tenga ningún entrenamiento especial, sino que simplemente cumple con una función para el individuo, como aliviar la ansiedad del individuo, reducir la depresión, mantener la calma, hacer que el individuo se sienta seguro. Y muchas veces están ayudando a la persona a manejar una condición o una discapacidad que nosotros no podemos ver, que no es obvia. Entonces ahí también le incluimos el enlace para que pueda ver lo que es la integridad de los animales de asistencia y servicio del estado de Pensilvania. Próximo slide, por favor. Si crees que usted ha sido discriminado en vivienda o conoces a alguien que ha sido discriminado en vivienda, aquí yo tengo algunos números. Está la línea directa, la 855-866-5718. También pueden obtener más información en nuestro sitio red. Y también tenemos lo que se llama el intake number, el número de admisión, 717-787-4410. Próximo slide, por favor. Mientras yo voy viendo las preguntas que están aquí en el chat, me gustaría mucho si ustedes podrían tomar y escanear lo que es este QR code. Le va a llevar, cuando usted lo escanee, va a abrir en la página que tiene simplemente las preguntas de una encuesta que nosotros colectamos como parte de nuestro esfuerzo de educar a la comunidad. Y entonces en él usted podría dejarnos saber qué tipo de talleres le interesaría y qué tipo de información le interesaría en talleres futuros. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a ver las preguntas que están en el chat y tratar de contestarlas. Vamos a tomarlas en orden. La primera pregunta dice, si tengo una pregunta,
las familias latinas en Chester County tienen problemas para rentar una vivienda por no tener un seguro social. Eso es legal. No le dije anterior cuando empecé, y debería hacerlo, que no soy abogado. Si es legal o no, no sé, pero te voy a decir esto. Vale la pena hacer la pregunta, porque eso es una política que tiene un impacto desigual. Y podría ser también que eso sea cubierto bajo la categoría de origen nacional, porque las personas que usualmente tienen un seguro social son personas que son de aquí o nacidas aquí o son ciudadanos de aquí y por ende tienen un número de seguro social. El decirle a una persona, no, tú no tienes número de seguro social y por ende no puedes estar aquí o no puedes rentar aquí, podría ser discriminatorio. Por eso hay que verlo caso por caso y le invito a que se comunique o con nosotros a los números que están ahí incluidos y podríamos hablarlo más detalladamente. ¿Okay? Espero que esa respuesta le haya servido. En todo caso, ahí está mi número y también está mi correo electrónico. También en Chester County tenemos muchas injusticias de vivienda. Los dueños de viviendas suben el precio de renta cuando quieren y que no quieren, y si eso es legal. Ok, ahí estamos hablando de lo que sería una presunta violación a lo que es la ley de propietario inquilino del estado de Pensilvania. Ahora, yo acabo de ver una alerta de noticias donde la administración Biden está ahora impulsando una ley de control de renta. No sé hasta dónde llegue, ¿verdad? Pero están impulsando eso. Obviamente aquí en el estado no tenemos control de renta y como no hay una ley que particularmente prohíba el subir el precio de alquiler, la única ley que existe es la de propietario inquilino, donde dice que el alquiler o el precio de alquiler no se puede subir en medio de lo que es el contrato. Es decir, usted firmó el contrato el día 1 de noviembre del 2022. Es decir, que ahora hasta el 2023, noviembre, es que ese contrato está pendiente. No pueden subir la renta a mitad de ese contrato. Eso sería defraudar el contrato. Y entonces pues tendría que hablar con un abogado o con su oficina de legal aid local para más información sobre eso. Espero que eso le haya ayudado, esa contestación. Voy para la próxima. Si el propietario nunca se presenta cuando el inquilino le llama para una emergencia o cualquier otro problema, ¿cuáles son los derechos del inquilino? Eso depende de lo que sea la emergencia. Digamos, si esa persona ha llamado al propietario para que ese propietario venga porque no hay calefacción y estamos en enero, porque las ventanas están rotas y el frío entra y están inseguras, por lo que se llama cualquier impedimento a la habitabilidad de ese hogar, pues esa persona puede llamar eh, esperando que tengan un oficial de código, ¿verdad? Local, porque 90% del estado no tiene código propietario ni protección para aquel que está alquilando en contra de habitaciones que están básicamente dañadas. Pero si hay un departamento de código en el área, esa es la primera llamada. Llamar al municipio, darle saber que hay una presunta violación a lo que es la habitabilidad de ese sitio y necesita arreglo y el landlord no está prestando atención. Entonces lo que sucede es que la persona, o sea, el municipio enviaría a alguien, ¿verdad? Si está dentro de su ley y capacidades, ellos vienen, envían a alguien y certifican que sí, es un trato que debe ser arreglado y ellos se encargarían de enviarle una carta al propietario, dejarle saber, nosotros recibimos una llamada
tiene estos daños y tiene tantos días para arreglar ese daño y estaremos inspeccionando. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando hace eso usualmente el propietario toma represalia en contra de la persona y muchas veces quieren romper el contrato, quieren desalojarlo. Hay que tener medidas y lo que sugiero es que las personas que estén sufriendo por eso se comuniquen con una organización comunitaria local que pueda respaldarlos mientras ellos andan ese proceso para que esa organización sea testigo de lo que está ocurriendo y posiblemente ellos, como no están sufriendo el trauma en carne propia, sean más objetivos y sirvan de testigo de lo que está pasando y posiblemente darse cuenta que es porque esa persona está bajo una clase protegida que esta persona está siendo tratada así. ¿Okay? Espero que se le haya ayudado a esa pregunta. No veo otras preguntas en el chat, pero estoy abierto a contestar preguntas si quieren abrir su micrófono y hacer cualquier pregunta. De nada. Muchas gracias, Maribel. García, ¿viste? Muchos Garcías aquí. Si es García, tiene que ser bueno, eso decía mi papá. Hola. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marta. Solamente agradecerle el habernos dado esta información que tan importante es, y sobre todo el tener el español, porque es como muchas veces nosotros vemos, pero no logramos entender todo. Sí. Pero esto ayuda bastante. Y si pudieran seguir dando este tipo de seminarios y expanderlos a la comunidad, pues de habla hispana, ¿no? Porque ayuda bastante, nos educa bastante. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Marta. ¿No? Bien recibido su comentario. Y sí, la idea es tratar de hacerlo porque sabemos que somos 1.5 millones, creo que fueron en cuestión de la población hispana aquí a través de todo el estado, obviamente, pero no todos somos bilingües. Y entonces, pues, pero todos tenemos el derecho a la accesibilidad de la ley y saber cuáles son nuestros derechos. Y entonces, pues, es una responsabilidad moral nuestra como agencia del Estado en poder proveer estas leyes que podrían ser bueno, de mucho gusto. Y no solamente eso, que sabemos que nosotros sufrimos la discriminación en carne propia por el lenguaje, por origen nacional, por lo que sea, por el clima que a veces nos presenta los medios cuando hablan de nosotros, porque cuando hablan de nosotros no están distinguiendo entre mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, no, nos ponen todos en el mismo canasto y todos somos iguales según ellos. Eso es importante poder proveer esta información de manera que las personas puedan tener acceso a ellos. Nosotros, posiblemente hagamos mucho más de estos talleres en el futuro. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Roa y disculpe, yo estaba en otra reunión y desde que terminé allí, pues entonces vine aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias. No tengo todo lo que usted comentó, porque como le dije, ya llegué un poco tarde, pero sí de una vez busqué las iniciales de PHRC y que tiene que ver con temas de discriminación. Y entré al webpage y dice que se hacen quejas sobre discriminación. Correcto. Mi pregunta es la siguiente. Si algún miembro de la comunidad de nosotros casa trabaja mayormente con personas indocumentadas, es una persona indocumentada, no tiene un número de seguro social y sufre alguna discriminación. Aquí hoy estamos hablando de vivienda, en su vivienda o en el trabajo o lo que sea. ¿Puede ir? Y si puede ir, ¿cuál sería el proceso para que haga la queja? No, definitivamente sí puede ir. Su estatus de ciudadanía no tiene nada que ver. Todo el mundo tiene el derecho de estar aquí sin discriminación. Y el proceso de queja es simple. Esta presentación se la vamos a enviar a todos los que estuvieron presentes. Y entonces, pues, ahí están mis números de contacto.
pueden simplemente llamar a la línea también de admisión, pero si se comunican conmigo directamente, yo aseguro de que llegue al departamento de admisión con una persona de habla hispana, ya sea alguien que trabaje ahí o también con el servicio de lenguaje que tenemos. Pero el proceso es ese, simplemente llamar a la línea de admisión y poder explicar lo que ocurrió. Van a haber una serie de preguntas que le van a hacer, pero estas preguntas no se comparten con nadie. Las preguntas son como, ok, ¿qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo se sintió cuando le dijeron lo que le dijeron? ¿Hubieron testigos? ¿No hubieron testigos? ¿Cuál es la dirección donde ocurrieron los hechos? Todas esas cosas que uno pregunta al principio para establecer lo que se llama la prima facie de la investigación. Y entonces una vez eso se ha hecho, empieza la investigación básicamente escribiendo la queja y enviándosela para que la persona, el alegante, la firme. A la vez esté firmada, pues nosotros entonces la tenemos en el registro y servimos a la persona respondente, a la persona que es la demandada, le servimos con esa queja y le estamos solicitando en ese momento que nos envíe una respuesta a las alegaciones presentadas punto por punto y tienen 30 días para hacerlo. El no hacerlo, entonces implica en otras acciones. Pero digamos que ellos vienen y contestan y la envían, la investigación entonces continúa. Muchas veces a la vez que recibimos la respuesta, entonces llamamos al alegante y le preguntamos sobre alguna de las respuestas. Mira, el respondiente dice o el demandado dice esto y esto y esto. ¿Qué me puede decir de esto? Todo esto se llama lo que nosotros llamamos el burden shifting McDonnell Douglas, que básicamente la queja vino, se entabló, vino la respuesta. Entonces ahora vamos a volver acá al alegante para que ellos nos den algunas confirmaciones y tal vez también haya una audiencia, lo que se llama una audiencia de los hechos, a fact finding, donde están presentes tanto el alegante como el respondente. El respondente muchas veces trae un abogado, pero el abogado no tiene derecho a decir nada en ese salón porque ese salón lo controla el investigador y habla directamente con el respondiente, con el demandado, y él tiene que contestar en primera persona las alegaciones. Y entonces el caso se investiga y podría llegar a una determinación de causa no probable. Nosotros usamos el mismo estándar que se usan en las cortes civiles, donde la abundancia de evidencia es lo que se usa como el estándar, no como en casos criminales donde usan duda razonable. Para nosotros es la abundancia de evidencia que nos lleva a la conclusión de 51%, donde tenemos un 51% de certeza que hubo alguna discriminación. Ese es el estándar. De ser así, pues nosotros en todo momento tratamos de llegar a una conciliación amigable. Es decir, le preguntamos al alegante qué sientes que perdiste. ¿Qué fue lo que perdiste? ¿Perdiste la vivienda al ser desalojado por este acto discriminatorio? ¿Tuviste más gastos? ¿Estás gastando más en gasolina al trabajo porque ahora vive más lejos de la escuela? Y todo eso se factura y entonces se hace como parte de lo que es la demanda. En cuestión de los remedios, el remedio está diseñado para, no para poner la persona entera, sino para adjudicar un remedio que satisface al alegante. Digamos que no se puede llegar a una conciliación. Pues entonces el próximo paso, si encontramos causa probable, es de llevarla a lo que se llama a la audiencia pública. Entonces es como si fueras al tribunal. Hay un juez, está el demandado, está el demandante y se habla del caso y el juez hace la decisión. En nuestro caso es el hearing examiner, un examinador de audiencia. Y entonces ellos hacen la decisión, la última determinación. Así por encimita es el caso, pero tenemos también literatura que entra en detalle de cómo es ese proceso. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Eso tiene algún costo?
No. Y sabe, perfecto. ¿Y tiene idea de un tiempo aproximado que se toma? ¿Un año, año y medio? Yo no me gusta ponerle tiempo simplemente porque todos los casos son diferentes. Han habido casos que se pueden solucionar dentro de 100 días. Han habido casos donde se han tardado 2 años, han habido otros casos donde 4 años. Y todo depende. Yo lo que diría es que nosotros estamos enfocados en no pensar en el tiempo, sino en pensar en ser eficientes, lo más eficiente posible para que no se pase de tiempo demasiado. Y más importante aún, cuando tiene que ver con alguien que ha sido desalojado o está por ser desalojado y que tiene como rama de esa desalojación, como rama tiene la discriminación de por medio. Tenemos algunas cosas que nosotros hacemos en términos legales. Nuestro departamento legal se encarga de básicamente detener el desalojo porque se está investigando el caso. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es mantener la integridad del caso. Es decir, si hay un testigo, pues obviamente hay que llegar a esa investigación antes que nunca, porque los testigos se mudan, se olvidan de detalles y todas las cuestiones. Entonces uno tiene que moverse. No le quiero poner un tiempo porque verdaderamente cada caso tiene su propia vida. Pero eso sí, vamos a hacer lo más eficiente posible. Muchísimas gracias. Y cómo no. Entonces, mientras yo he estado contestando preguntas, ya llenaron el QR code. Ese QR code le lleva a usted a un enlace que puede abrir y llenar esa encuesta. Son 11 preguntas nada más y entre ellas pues piden qué tipo de información le gustaría tener. También nos está dejando saber si nosotros hicimos o no hicimos lo que teníamos que hacer con esto de esta presentación. ¿Okay? Bien, entonces si no hay nada más, muchas gracias por su atención. Sí, perdone, una sí, más. ¿cómo no? ¿Cómo no? Perdón. Es un caso, pero bueno, nada más saber cómo actuar. Esta persona está en embarazo. Ya le pidieron la casa y le dan 3 semanas para desalojar. Ella se siente intimidada, en peligro por su niño, por su embarazo y por su hija ya grande. Ella sí demanda, ¿qué hace? ¿Se mantiene ahí dentro o se tendría que mover? ¿Cuál sería la situación ahí? Bueno, en términos generales, habría que ver más detalles. Usted me dice que le están pidiendo que se mude por el embarazo. No es exactamente la razón, simplemente que ella está en embarazo y no puede buscar otra área en un momento cuando ella está a punto de dar a luz, le faltan unos meses. Entonces, si le piden moverse mientras procede el caso, o que es recomendable que se mantenga ahí o cuál sería el proceso para que ella se sienta a gusto y el estrés o lo que esté sintiendo en ese momento no afecte. De hacerle una pregunta. ¿Y esa persona está siendo desalojada por no pagar la renta o cuál es la acusación de él? Por atraso en pago. Por atraso de pago. Ella podría simplemente pedir que le dé oportunidad a acudir a alguna organización comunitaria que esté trabajando con el ERAP program, donde ellos pueden conseguir asistencia para alquiler y a su vez pedirle un acomodo razonable de que permita que ella pueda mantenerse ahí mientras está embarazada. Ya eso es un acomodo razonable. Pero todo depende en cuál atrasada está, ¿verdad? En su pagarés. Pero es posible, yo he visto casos donde cuando hacen esa petición, es una petición de 2 partes. Primera parte es el tener tiempo de acudir fondos comunitarios que le ayuden a alcanzar los pagos. Y la segunda parte es el acomodo para poder quedarse ahí hasta que dé a luz. O sea, es lo más que puedo decir sin tener los detalles, obviamente, pero esos son algunos ejemplos de lo que podría pasar. Ya, y último, dentro del apoyo comunitario, como usted dice, por parte del gobierno,
¿existe para la gente que no tiene documentos? Tendría que investigarlo. Voy a anotar aquí. Lo voy a apuntar aquí y entonces si me pone su correo electrónico en el chat, yo entonces le envío cualquier información que yo encuentre relacionado con el mismo. Perfecto, muchas gracias. De nada. Tengo una preguntita. ¿Cómo? Yo trabajo con la comunidad y tengo un cliente que ella rellenó una aplicación a una casa. Pero se dio cuenta que fue un scam. ¿Usted tiene algún número que nosotros podríamos, como trabajadora social, podríamos llamar para hacer un reporte? La Oficina del Consumidor, de Protección de Consumidor, con la Oficina del Attorney General, del Fiscal General de Pensilvania, sería un sitio donde acudir información para ello. Para eso ellos están ahí. Entonces, la Oficina de Protección al Consumidor, en la Oficina de Attorney General. Okay. Lamentablemente no tengo el número aquí a la mano, pero si lo buscas así en el Google, te va a poder llevar a ello. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de irnos? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por asistir. Espero que le haya gustado esta presentación y a ver si hacemos otros pronto. Y cuídense mucho de la nieve, que hay bastante en la calle. ¿Ok? Nos vemos y que la pasen bien. Gracias, nos vemos.